El ramo de rosas blancas temblaba en las manos de Patricia Sandoval. Faltaban exactamente 2 minutos para que lo lanzara al aire ante 600 miradas expectantes. 2 minutos para sellar su nueva vida como la señora Valenzuela. 2 minutos antes de que su pasado la alcanzara de la forma más devastadora posible. Porque detrás de ella, abriéndose paso entre la multitud de invitados con vestidos de gala y trajes de diseñador, Carmen López caminaba con determinación y de cada una de sus manos sostenía firmemente a 2 niños de 8 años que llevaban la misma nariz respingada, los mismos ojos color miel y la misma expresión de esperanza quebrada que la novia había tenido hace exactamente 8 años y 4 meses cuando los abandonó en la puerta de un edificio humilde de San Juan del Río. Pero retrocedamos 5 horas hasta el momento en que todo parecía perfecto. Hacienda Los Rosales, Querétaro, México, las 10:30 de la mañana. El sol de junio caía generoso sobre los jardines imperiales, donde se casarían Rodrigo Valenzuela y Patricia Sandoval. 600 invitados, 40 arreglos florales de importación, un vestido de novia de 180,000 con 4 metros de cola bordada a mano. La boda del año en el Bajío. Patricia se miraba al espejo del salón nupcial. A sus 35 años, había logrado lo imposible, borrar por completo a la Patricia de antes. La Patricia pobre que trabajaba limpiando oficinas. La Patricia soltera y embarazada que lloraba en baños públicos. La Patricia aterrada que dejó a sus gemelos recién nacidos con su tía Esperanza. Porque no podía más, no podía darles nada, no servía como madre. Ahora era otra. Patricia Sandoval, ejecutiva de marketing, prometida de un millonario viudo, futura madre de 2 niños que sí merecían su amor, Diego y Valeria, los hijos de Rodrigo. ¿Lista para tu gran día?, preguntó su maquilladora, ajustando la tiara de diamantes. ¿Lista para empezar de nuevo?, respondió Patricia, sin saber que su pasado ya había comprado boletos de autobuses a madrugada. Mientras tanto, en las cocinas de la hacienda Carmen López doblaba servilletas de lino con la precisión de quien lleva 15 años trabajando en eventos de lujo. A sus años había visto de todo. Novias que huían en el último minuto, novios borrachos, peleas familiares, secretos revelados, pero lo que estaba por descubrir ese día superaría cualquier drama anterior. Carmen, las copas de cristal para el brindis, ordenó el chef Roberto, y después revisa que la puerta trasera del jardín esté cerrada. No queremos intrusos. Intrusos. Qué palabra más cruel para 2 niños que solo buscaban a su madre. Eran las 2:15 de la tarde cuando Carmen salió al jardín trasero a fumar su único cigarro del día y los vio. 2 figuras pequeñas junto a las rejas de hierro forjado. Un niño con playera de fútbol desgastada. Una niña con vestido floreado y zapatos gastados. Ambos miraban hacia la carpa blanca, donde ya comenzaban a llegar los primeros invitados. Oigan, ¿están perdidos?, preguntó Carmen acercándose. Los niños se sobresaltaron. La niña escondió algo detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. Carmen ya había visto el sobre blanco, la invitación de boda arrugada y manchada de tanto leerla. «Buscamos a alguien», susurró el niño. «A nuestra mamá». Cuando dijeron el nombre, cuando mostraron las fotografías. Cuando Carmen leyó las actas de nacimiento que una moribunda tía Esperanza había guardado durante 8 años, junto con una nota que decía, «Algún día volveré por ustedes». Lo prometo, Pati Hidalgo se rompió en el pecho de esa limpiadora que había criado a 3 hijos sola y sabía exactamente lo que significaba la palabra abandono. Eran las 5:43 de la tarde. El DJ anunciaba, en 2 minutos, la señora Valenzuela lanzará el ramo. Patricia se colocaba en posición, sonrisa radiante, espalda hacia las mujeres solteras que se amontonaban detrás de ella. Rodrigo la miraba con adoración desde la mesa principal y Carmen López tomaba de las manos a Mateo y Sofía Sandoval Ramírez. Atravesaba el jardín esquivando meseros y susurraba las palabras que cambiarían esa boda para siempre. Es ahora o nunca, mijijitos. Su mamá está a punto de lanzar ese ramo y cuando lo haga ustedes van a estar ahí para atraparlo. Pero antes de continuar con esta historia, que te romperá el corazón y te hará creer en la justicia divina, necesito pedirte algo muy importante para nuestro canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún desenlace de nuestras historias y escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estos relatos. La música cambió, los violines tocaron la melodía tradicional. Patricia levantó el ramo sobre su cabeza, lista para lanzarlo, y justo en ese instante sintió una mano firme en su hombro. Se giró y vio lo que más temía en el mundo, 2 pares de ojos color miel idénticos a los suyos, mirándola con una mezcla de esperanza, miedo y reconocimiento. «Mamá», susurró Sofía, «somos nosotros». El ramo cayó al suelo y con él cayó también la perfecta mentira que Patricia Sandoval había construido durante 8 años. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito.
600 pares de ojos convergieron en la escena. La novia paralizada con el ramo caído a sus pies. Dos niños que parecían versiones miniatura de ella misma y una limpiadora de uniforme azul cielo, que sostenía firmemente las manos de ambos. Patricia retrocedió un paso, después otro. Su rostro atravesó 5 emociones en 3 segundos. Shock, negación, pánico, rabia y finalmente ese vacío helado de quién sabe qué. Su mundo acaba de derrumbarse. No sé quiénes son estos niños, tartamudeó voz temblorosa. Yo no, esto es un error. Pero su cuerpo la traicionaba. Las manos le temblaban descontroladamente. El labial rojo perfecto, que había retocado 5 minutos antes, ahora manchaba sus dientes por la boca seca del terror, y sus ojos, esos mismos ojos color miel que Mateo y Sofía habían heredado, se llenaron de lágrimas de culpa que ningún maquillaje podría ocultar. Rodrigo se levantó de la mesa principal confundido. Patricia, ¿qué está pasando? Carmen dio un paso al frente. En su delantal llevaba el folde de plástico maltratado que los niños habían traído. Lo abrió con la calma de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida y ya no hay vuelta atrás. Don Rodrigo, permítame presentarle a Mateo y Sofía Sandoval Ramírez, nacidos el 18 de marzo de 2016 en el Hospital General de San Juan del Río. Carmen sacó las actas de nacimiento y las sostuvo en alto para que todos las vieran. Madre, Patricia Sandoval Ortega. Padre desconocido. Un murmullo recorrió el jardín como la destructiva. Las damas de honor se cubrieron la boca. Los invitados sacaron sus teléfonos para grabar. La madre de Rodrigo, doña Mercedes, se puso de pie con expresión de horror. Esto es una locura. Patricia intentó reír, pero sonó quebrada. Rodrigo, amor, esta mujer está mintiendo. Estos niños alguien los mandó para arruinar nuestra boda. Es una estafa. Una estafa, interrumpió Carmen y su voz habitualmente dulce ahora cortaba como cuchillo. ¿Le parece una estafa esto? Sacó la fotografía, la más devastadora de todas. Patricia en el hospital, pálida y demacrada, sosteniendo a 2 bebés recién nacidos. La fecha escrita al reverso con la letra de una enfermera. 180326347 AM. Gemelos sanos, madre soltera. Rodrigo tomó la fotografía con manos temblorosas, la estudió, miró a Patricia, volvió a mirar la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 8 años, susurró. Estos niños tienen 8 años. Rodrigo, déjame explicar. Patricia intentó acercarse. No me toques, gritó él. Y fue la primera vez, en toda la boda, que su voz perdió esa gentileza característica. Tú y yo nos conocimos hace 2 años. Me dijiste que nunca habías tenido hijos. Me dijiste que soñabas con ser madre. Me dejaste conocer a tus hijos como si fueras a amarlos como propios. Y todo este tiempo su voz se quebró. Abandonaste a tus propios bebés. Sofía comenzó a llorar en silencio, aferrada al brazo de Carmen. Mateo apretaba los puños, tratando de ser fuerte como le había enseñado su tía Esperanza. No fue así. Patricia sollozaba ahora, el maquillaje corriendo por sus mejillas. Yo era diferente, era pobre, estaba sola, no tenía cómo mantenerlos. Mi tía se ofreció a cuidarlos temporalmente mientras yo me recuperaba, mientras conseguía trabajo. Temporalmente, la voz de Mateo sonó más fuerte de lo esperado para un niño de 8 años. Tía Esperanza murió hace un mes esperando que regresaras. 8 años, mamá, 8 años sin una sola llamada, sin una sola visita, sin un solo peso para ayudarnos. Diego, el hijo de Rodrigo, se acercó lentamente a los gemelos. A sus 12 años, entendía más de lo que los adultos pensaban. Había perdido a su madre por cáncer. Sabía lo que era el dolor de crecer sin mamá, pero al menos la suya no lo había elegido. Al menos la suya lo había amado hasta su último aliento. Ustedes, Diego, miró a Mateo y Sofía. ¿De verdad son sus hijos? Sofía asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo lo siento mucho, dijo Diego, y algo en su voz hizo que Patricia gimiera de vergüenza. Lo siento porque ustedes merecían una mamá de verdad, no ella. Doña Mercedes, la madre de Rodrigo, se abrió paso entre la multitud. Era una mujer de 62 años. Elegante, de esas matriarcas que gobiernan familias enteras con una sola mirada. Observó a los gemelos con esa capacidad que tienen las abuelas para ver más allá de la ropa gastada y el cabello despeinado. Tienen su misma nariz, dijo finalmente, señalando a Patricia y sus mismos ojos. No hay duda posible, Patricia se dejó caer de rodillas. El vestido de 180,000 pesos se manchó de tierra del jardín. Ya no importaba, nada importaba, excepto la verdad que había intentado enterrar y que ahora la enterraba a ella. Lo siento, susurró. Dios mío, lo siento tanto. Pero Carmen negó con la cabeza, había visto suficientes arrepentimientos falsos en su vida. El perdón no se ruega arrodillada en una boda de lujo, señora.
El perdón se gana con 8 años de presencia, con pañales cambiados, con fiebres en la madrugada, con tardes de tarea, con abrazos cuando tienen miedo. Carmen apretó las manos de los gemelos. Estos niños no vinieron a arruinar su boda. Vinieron a buscar algo que usted les robó, una madre. Y Rodrigo, el hombre que había planeado pasar el resto de su vida con Patricia, que había invertido 2 años construyendo una familia, que había confiado ciegamente en cada palabra que ella decía, pronunció la sentencia final. La boda se cancela. Todos pueden retirarse. El jardín estalló en murmullos, gritos ahogados, exclamaciones de shock. Pero sobre todo eso, se escuchó el llanto desgarrador de Patricia Sandoval, la novia que había perdido su futuro al intentar borrar su pasado. Los invitados comenzaron a dispersarse en silencio incómodo, pero nadie realmente se iba. 600 personas formaron un círculo de curiosidad mórbida alrededor del desastre, sacando teléfonos, susurrando, juzgando. La orquesta había dejado de tocar. Los meseros permanecían inmóviles con bandejas a medio servir. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Patricia seguía arrodillada en el suelo, sollozando sin control. Su padre, don Armando Sandoval, un hombre de 60 años con traje prestado que claramente no usaba cejido, se acercó con pasos pesados. Patricia, mi hijita, su voz temblaba. Es verdad, estos niños son papá. Patricia levantó el rostro manchado de rímel. No pude decírtelo, no pude decirle a nadie. ¿Y tu tía Esperanza? Don Armando miró a los gemelos con expresión devastada. Dios santo, tu tía me llamó hace años preguntando por ti. Le dije que no sabía dónde estabas, que habías desaparecido después de su detuvo. Comprendiendo. Después de que nacieron ellos, Mateo dio un paso al frente, soltándose de la mano de Carmen por primera vez. Tía Esperanza decía que mamá volvería cuando estuviera lista. Nos decía que la perdonáramos, que había sufrido mucho. Su voz se quebró, pero ella murió esperando. Y nosotros solo queríamos saber por qué no fuimos suficientes. Esas palabras cayeron sobre Patricia como piedras. Se cubrió el rostro con las manos, el anillo de compromiso de 3 quilates, brillando obscenamente bajo el sol de la tarde. Rodrigo permanecía de pie procesando. Su mente de empresario intentaba organizar los hechos. Patricia lo conoció hace 2 años. Los gemelos tienen 8. Eso significa que cuando se conocieron, estos niños ya existían, ya sufrían, ya necesitaban una madre. Y ella eligió construir una familia nueva en lugar de rescatar la que había abandonado. Alguna vez Rodrigo apenas podía formar las palabras. ¿Pensaste en buscarlos? En los últimos 2 años que estuvimos juntos, ¿alguna vez te despertaste en la noche y pensaste: ¿tengo 2 hijos que me necesitan? Patricia no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Doña Mercedes se quitó el saco de su traje sastre color perla y lo puso sobre los hombros de Sofía, que tiritaba a pesar del calor de junio. La niña levantó la mirada, sorprendida por ese gesto de ternura de parte de una desconocida. Tú debes sería, dijo la abuela con voz suave. ¿Y tú, Mateo? ¿Han comido algo hoy? Ambos negaron con la cabeza. Carmen. Doña Mercedes se dirigió a la limpiadora con un respeto que antes no le había mostrado. Por favor, llévelos a la cocina, que les den comer y que les preparen habitaciones. Esta noche se quedan aquí. Señora Mercedes, no es necesario, comenzó Carmen. Es absolutamente necesario, interrumpió la matriarca con firmeza. Estos niños han viajado en autobús desde San Juan del Río. Han esperado horas en el jardín, han tenido que enfrentar a una madre que los abandonó frente a 600 personas. Lo mínimo que podemos hacer es darles un plato caliente y una cama digna. Patricia levantó la cabeza bruscamente. No puedes quedarte con mis hijos. Tus hijos. La voz de Rodrigo sonó como látigo. Ahora son tus hijos. Hace 5 minutos no los conocías. Hace 8 años los dejaste como si fueran basura. No digas eso. Patricia se puso de pie tambaleándose, el vestido arrastrando tierra. Yo los amaba tanto que me rompí por dentro, pero no tenía nada. Vivía en un cuarto de azotea sin ventanas. Trabajaba limpiando 16 horas al día. El padre de ellos me dejó cuando supo que venían gemelos. Mi madre había muerto. Mi tía Esperanza era la única que podía darles lo que yo no podía. ¿Y qué era eso? Preguntó Mateo con una madurez desgarradora. Comida, ropa. Tía Esperanza trabajaba en una tintorería. No teníamos mucho, pero ella nunca nos hizo sentir que éramos una carga. Nunca nos hizo sentir que estorbábamos. Yo nunca pensé que ustedes estorbaban. Pero nos abandonaste igual. Sofía habló por primera vez, desde la confrontación inicial, y su voz infantil contenía un océano de dolor. Y ahora tienes dinero, tienes vestidos bonitos, tienes anillos grandes. Y nunca, ni una sola vez, te preguntaste si nosotros seguíamos vivos. La verdad de esas palabras fue como bofetada colectiva. Varios invitados que aún permanecían comenzaron a retirarse realmente ahora, incómodos de presenciar ese nivel de dolor crudo. Don Armando, el padre de Patricia, se acercó lentamente a sus nietos que no sabía que tenía hasta hace 10 minutos. Su voz se quebró. Yo soy su abuelo.
Y lo siento. Siento no haber sabido. Siento no haberlos buscado. Su tía Esperanza. Ella trató de contactarme hace años, pero lágrimas corrían por su rostro curtido. Pensé que Patricia había rehecho su vida lejos. Nunca imaginé que había dejado atrás lo más valioso. Carmen observaba todo con el corazón partido. Había desencadenado esto. Había tomado la decisión de traer a estos niños al jardín en el momento más público e impactante posible. Parte de ella se preguntaba si había hecho lo correcto. Si no debía haber manejado esto en privado con más delicadeza. Pero entonces recordó las palabras de Mateo: solo queremos que sepa que existimos. Y entendió que la vergüenza pública era el único lenguaje que Patricia comprendería. Una conversación privada hubiera terminado en más mentiras, más excusas, más después hablamos que nunca llegarían. Diego y su hermana Valeria se acercaron tímidamente a los gemelos. Nosotros, Diego tragó saliva. Nosotros sabemos lo que es no tener mamá. La nuestra murió hace 3 años de cáncer. Valeria, de 10 años, agregó con voz suave, pero al menos la nuestra nos amó hasta el final. Lo siento mucho por ustedes. Y fue ese gesto, esa solidaridad inocente entre niños que compartían el dolor de la ausencia materna, lo que finalmente quebró a Rodrigo completamente. Cayó sentado en una de las sillas doradas, cabeza entre las manos, llorando por la familia que había creído estar construyendo y que ahora se revelaba como castillo de naipes. Patricia intentó acercarse al Rodrigo: por favor, dame la oportunidad de explicar todo. La historia completa no es tan simple como parece. No es simple. Rodrigo levantó el rostro. Es absolutamente simple, Patricia. Tuviste 8 años para hacer lo correcto. 8 años para buscar a tus hijos. 8 años para decirme la verdad. Y en cada uno de esos días elegiste la mentira, elegiste tu comodidad, elegiste construir una nueva vida sobre las ruinas de la que destruiste. Se puso de pie, quitándose el anillo de bodas que aún llevaba puesto. Esta boda no solo está cancelada. Nosotros estamos cancelados. No quiero volver a verte. Patricia emitió un sonido cultural, mitad gemido, mitad grito, cayó de nuevo al suelo, esta vez sin fuerzas para levantarse. Y mientras los últimos invitados se retiraban, mientras los trabajadores comenzaban a desmontar la decoración de lo que debió ser la boda del año, mientras el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Mateo y Sofía permanecían de pie, tomados de la mano, observando a la madre que los había abandonado destruirse a sí misma. No sentían alegría, no sentían venganza satisfecha, solo sentían el peso aplastante de la verdad. Habían encontrado a su madre, pero era demasiado tarde para recuperar lo que nunca tuvieron. La hacienda Los Rosales parecía un campo de batalla después de la guerra. Sillas volcadas, pétalos de rosa pisoteados, copas de champaña abandonadas a medio beber. El pastel de 5 pisos permanecía intacto sobre su mesa, coronado por figuritas de novios que ahora parecían una burla cruel. Carmen guió a Mateo y Sofía hacia las cocinas, mientras doña Mercedes daba instrucciones precisas al personal que quedaba. Rodrigo había desaparecido hacia las habitaciones privadas de la hacienda. Patricia permanecía en el jardín arrodillada y rota, con su padre intentando levantarla sin éxito. En la cocina, el chef Roberto había preparado un festín improvisado: enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles charros, tortillas recién hechas. Mateo y Sofía comían lentamente, como si no estuvieran acostumbrados a tanta comida junta. Carmen se sentó frente a ellos, observándolos con ternura maternal. ¿Cómo se sienten, mijitos?, preguntó suavemente. Mateo masticó despacio antes de responder. No sé. Pensé que me sentiría feliz de verla, de que supiera que existimos, pero solo me siento vacío. Sofía dejó el tenedor sobre el plato. Tía Esperanza decía que mamá nos amaba a su manera, que a veces el amor duele tanto que la gente huye de él. Lágrimas nuevas brotaron de sus ojos, pero creo que tía mintió para que no la odiáramos. Carmen extendió sus manos sobre la mesa. Ambos niños las tomaron. Su tía no mintió. Les dio el único regalo que podía darles: la posibilidad del perdón. Eso no significa que lo que su mamá hizo esté bien, pero sí significa que ustedes pueden elegir no cargar con odio el resto de sus vidas. La puerta de la cocina se abrió. Doña Mercedes entró seguida de Diego y Valeria. Los cuartos ya están listos, anunció la matriarca. 2 habitaciones comunicadas en el ala este, ropa limpia, baño privado. Miró a Carmen. Tú también te quedas esta noche. Necesitan a alguien de confianza cerca. Señora, yo solo soy la limpiadora. Esta noche eres mucho más que eso, interrumpió doña Mercedes con firmeza. Esta noche eres la única adulta en esta hacienda que tuvo el valor de hacer lo correcto. Eso te convierte en invitada de honor. Diego se acercó tímidamente a Mateo. ¿Te gusta el fútbol? Vi tu playera del América. Mateo asintió sorprendido. Es mi equipo favorito, aunque nunca he ido al estadio. Yo tengo boletos para el próximo partido. Diego miró a su abuela buscando aprobación. Podríamos ir si quieres. Era un puente diminuto tendido entre 2 niños heridos, pero era un comienzo. Valeria se sentó junto a Sofía. Yo tengo muchos vestidos que ya no me quedan y juguetes y libros. Podemos compartirlos si quieres.
Sofía la miró con ojos enormes. ¿Por qué? ¿Por qué son amables con nosotros? Arruinamos la boda de su papá. Tú no arruinaste nada, respondió Valeria con una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. Los adultos arruinan sus propias cosas. Los niños solo intentamos sobrevivir a sus decisiones. Esas palabras flotaron en el aire cargadas de verdad. Doña Mercedes las absorbió, reconociendo en su nieta una madurez forjada en el dolor de perder a su madre demasiado pronto. Mientras tanto, en el jardín ahora vacío, don Armando finalmente había logrado que Patricia se pusiera de pie. La llevó hasta una banca de hierro forjado bajo un sauce llorón. Ella temblaba incontrolablemente, el vestido de novia arruinado, el maquillaje corrido formando surcos negros por sus mejillas. Papá, susurró, lo perdí todo. A Rodrigo, mi reputación, mi futuro. ¿Y tus hijos? Preguntó don Armando con dureza inusual. Esos los habías perdido desde antes, ¿verdad? Patricia gimió. ¿No entiendes? Yo tenía 27 años. Estaba sola, aterrada. Cuando nacieron y vi que eran dos bocas que alimentar, dos cuerpos que vestir, dos futuros que no podría darles. Algo se rompió dentro de mí. Todas las madres tienen miedo, Patricia, pero no todas abandonan. Yo no los abandoné, gritó ella. Le pedí a ti Esperanza que los cuidara temporalmente mientras yo me estabilizaba, conseguí trabajo en una oficina, después en marketing. Empecé a ganar bien, pero ya habían pasado 2 años y pensé que ya tenían una vida con ella, que era mejor no confundirlos, que era más fácil fingir que nunca existieron. Completó su padre, porque admitir que tenías hijos significaba admitir tu pasado pobre. Y tú querías borrar ese pasado, ¿verdad? Cuando conociste a Rodrigo, cuando viste la oportunidad de ser alguien importante, de vivir en casas grandes y usar ropa cara, elegiste esa Petriche sobre la Petriche que es madre. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Don Armando se puso de pie. Tu madre, que en paz descanse, solía decir que puedes huir de muchas cosas en la vida, pero nunca de ti misma. La miró con una mezcla de amor y decepción. Y tú has estado huyendo de ti misma durante 8 años hasta que esos niños te alcanzaron. Patricia, soy so. ¿Qué hago ahora, papá? ¿Cómo arreglo esto? No lo sé, mi hijita, pero sé que empieza con dejar de pensar en ti misma por primera vez en 8 años. En otro rincón de la hacienda, Rodrigo estaba en su estudio privado, mirando fotografías en su teléfono, fotos de él y Patricia, en restaurantes, en viajes, en momentos que había creído genuinos. Ahora todo se teñía de falsedad. Sonaron 3 golpes suaves en la puerta. Adelante. Su madre entró cerrando tras de sí. Los niños ya comieron. ¿Están mejor? Rodrigo asintió sin levantar la mirada. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? 2 años. 2 años viviendo con una mentira. Doña Mercedes se sentó a su lado. Las mentiras mejor construidas son aquellas que se mezclan con verdades. Patricia te amaba, de eso estoy segura, pero amaba más la vida que tú le ofrecías. Yo le hubiera ayudado. La voz de Rodrigo se quebró. Si me hubiera dicho la verdad desde el principio. Si me hubiera dicho, tengo 2 hijos que abandoné, pero quiero recuperarlos. Yo la hubiera ayudado. Habríamos traído a esos niños a casa, les habríamos dado todo. Lo sé, hijo. Pero ella no quería salvar a sus hijos, quería olvidarlos. Y eso es lo imperdonable. Rodrigo cerró los ojos. Esos niños, Mateo y Sofía, se parecen tanto a ella, tienen su sonrisa, sus ojos. Y están solos. Mamá, su tía murió. No tienen a nadie. Doña Mercedes tomó la mano de su hijo. Están pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Rodrigo finalmente la miró. No puedo casarme con Patricia, nunca podré perdonarla. Pero esos niños no tienen culpa de las decisiones de su madre. ¿Qué propones? No lo sé aún, pero algo dentro de mí dice que aparecieron en mi boda por una razón. Que Dios o el universo, o lo que sea que mueve estas cosas, los puso en mi camino justo cuando yo estaba a punto de cometer el error de mi vida. Doña Mercedes sonrió tristemente. Tu corazón es demasiado bueno, Rodrigo. Igual que el de tu padre o demasiado tonto, respondió él. Pero mañana hablaré con ellos con calma, sin el circo de hoy. Y descubriré qué necesitan, qué podemos hacer. Afuera, la noche había caído completamente sobre Querétaro. Las luces de la hacienda brillaban como estrellas terrestres. Y en 2 habitaciones comunicadas del ala este, 2 gemelos de 8 años se dormían en camas que olían a lavanda, con estómagos llenos por primera vez en semanas, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar de formas que nunca habían imaginado. El domingo amaneció con ese silencio peculiar que sigue a las catástrofes. Mateo despertó primero, desorientado en esa habitación enorme, con cortinas de terciopelo y sábanas que olían a suavizante caro. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño, pero entonces vio a Sofía durmiendo en la cama gemela junto a la suya y supo que era real.
Habían encontrado a su madre, y su madre los había negado frente a 600 personas. Se levantó descalzo y caminó hacia la ventana. Los jardines de la hacienda se extendían verdes y perfectos bajo la luz dorada de la mañana. Trabajadores ya desmontaban la carpa blanca, recogían sillas, borraban todo rastro de la boda que nunca fue, como si borrando la evidencia pudieran borrar también la tragedia. Un toque suave en la puerta lo sobresaltó. Sí, susurró tratando de no despertar a Sofía. Carmen entró con una sonrisa cansada. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero se había quitado el delantal. Sin el uniforme de trabajo, parecía más humana, más vulnerable. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?», Mateo asintió. Nunca había dormido en una cama tan suave. Tía Esperanza tenía colchones viejos que crujían. Carmen se sentó en el borde de la cama. «Tu tía era una mujer extraordinaria. Criar a 2 niños con su salario de tintorería. Eso es amor verdadero. ¿Usted cree que ella estaría enojada?», preguntó Mateo. «¿Por qué vinimos a buscar a mamá? Porque arruinamos su boda». «Tu tía estaría orgullosa», respondió Carmen con firmeza, «porque ustedes tuvieron el valor de reclamar su verdad. Eso no es arruinar nada, eso es honrar su derecho a existir». Sofía se removió en su cama, despertando lentamente. Cuando abrió los ojos y vio dónde estaba, su labio inferior comenzó a temblar. «Mamá, mamá sigue aquí». Carmen negó con la cabeza. Patricia se fue anoche con su padre a su casa en la ciudad. Entonces no quiso quedarse. Sofía comenzó a llorar quedamente, ni siquiera para despedirse. A veces Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Los adultos necesitan tiempo para procesar sus errores, especialmente cuando esos errores son tan grandes que no caben en una sola conversación. Yasia. 1 hora después, los gemelos estaban en el comedor principal, desayunando chilaquiles verdes, frijoles refritos y chocolate caliente. Doña Mercedes supervisaba que comieran bien, mientras Diego les explicaba las reglas del offside en fútbol y Valeria les mostraba fotos en su tablet de los lugares que debían visitar en Querétaro. Rodrigo entró al comedor con ojeras profundas. Claramente no había dormido, se sirvió café negro y se sentó al otro extremo de la mesa observando a los niños con expresión inescrutable. Mateo lo notó y dejó de comer tenso. «Don Rodrigo, nosotros no queríamos causarle problemas. Podemos irnos». Sor Catalina del albergue dijo que podemos volver cuando queramos. Rodrigo dejó la taza con más fuerza de la necesaria. «Volver a un albergue después de todo lo que pasó ayer. No tenemos otro lugar», admitió Sofía en voz baja. «Cuando tía Esperanza murió, los servicios sociales nos llevaron al albergue. Dijeron que buscarían familiares, pero no encontraron a nadie». «¿Y su abuelo?», preguntó Rodrigo. «Don Armando, el padre de Patricia». «Nunca lo habíamos conocido hasta ayer», respondió Mateo. Tía decía que mamá se había peleado con toda su familia cuando quedó embarazada, que la habían llamado cosas feas, que por eso huyó. Rodrigo procesó esta información, otra capa de tragedia sobre tragedia. «Necesito hacerles unas preguntas difíciles. ¿Pueden ser honestos conmigo?». Ambos niños asintieron. «¿Ustedes vinieron ayer buscando qué exactamente? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿O solo querían conocer a su madre?». Sofía miró a Mateo. Él respiró hondo. «Solo queríamos saber por qué no fuimos suficientes. ¿Por qué nos dejó tía Esperanza? Nos dio amor, pero también nos dio preguntas, y esas preguntas dolían tanto que necesitábamos respuestas y las obtuvieron». Mateo negó con la cabeza, sí y no. «Descubrimos que mamá construyó una vida nueva, que nos borró de esa vida, que se iba a casar con usted sin decirle que existíamos». Eso responde la pregunta, supongo. No fuimos suficientes porque ella eligió olvidarnos». Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Ese niño de 8 años hablaba como adulto porque había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Y ahora qué quieren? Sean honestos. Sofía habló esta vez. VZ pequeña pero clara. «Queremos lo que todos los niños quieren. Una familia, un lugar donde pertenecer, alguien que nos cuide cuando estamos enfermos, alguien que vaya a nuestras ceremonias escolares, alguien que nos recuerde que existimos». Las palabras colgaron en el aire como campanas. Diego y Valeria miraban a su padre esperando. Doña Mercedes permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Todos esperaron en silencio tenso. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. «Mi esposa Laura murió hace 3 años, cáncer de ovarios. Se fue en 6 meses. Hizo una pausa, antes de morir me hizo prometer algo. Me dijo, Rodrigo, vas a conocer a alguien más. Vas a enamorarte otra vez. Y cuando lo hagas, no elijas con los ojos o con la mente. Elige con el corazón, porque el corazón nunca miente». Sugirió para mirarlos. «Ayer elegí con los ojos. Vi a Patricia hermosa, exitosa, perfecta, pero mi corazón me gritaba que algo no cuadraba, que era demasiado perfecta, que perfeccionas y siempre oculta grietas». Caminó hacia los gemelos. «Ustedes aparecieron y destrozaron mi boda, pero también me salvaron de cometer el peor error de mi vida. Entonces, ¿no está enojado con nosotros?», preguntó Sofía. «Estoy enojado con su madre, furioso, pero con ustedes.
Rodrigo se arrodilló para estar a su altura. Con ustedes solo siento una cosa, que llegaron justo a tiempo. Doña Mercedes se puso de pie. Rodrigo, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? Sí, mamá, lo estoy. Es una locura. No los conoces. No sabes nada de ellos. Sé que tienen 8 años y están solos. Sé que su madre los abandonó 2 veces, una a los 4 meses y otra ayer. Sé que merecen mejor. Miró a Carmen y sé que ayer una limpiadora tuvo más valor moral que todos nosotros juntos. Si ella pudo arriesgar su trabajo por hacer lo correcto, yo puedo arriesgar mi comodidad. Carmen se llevó las manos al pecho. Don Rodrigo, quiero hacer esto bien, legalmente, correctamente. Rodrigo miró a los gemelos. Con su permiso, me gustaría iniciar los trámites para convertirme en su tutor legal temporalmente al principio, mientras nos conocemos. Y si funciona, bueno, veremos. Mateo y Sofía se miraron incrédulos. Sofía comenzó a llorar, esta vez lágrimas de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Por qué?, preguntó Mateo, desconfiado, después de tantas decepciones. ¿Por qué haría eso por nosotros? Rodrigo sonrió tristemente. Porque hace 3 años, cuando Laura estaba en el hospital muriendo, un desconocido pagó toda su cuenta del hospital. Nunca supe quién fue. Dejó una nota que decía, págalo adelante cuando puedas. Puso una mano sobre el hombro de cada niño. Creo que este es mi momento de pagar adelante. Diego saltó de su silla. Significa que Mateo y Sofía van a vivir con nosotros si ellos quieren, si nos dan esa oportunidad. Valeria corrió a abrazar a Sofía. Siempre quise una hermana. Y por primera vez en 8 años, Mateo y Sofía Sandoval Ramírez sintieron algo que habían olvidado que existía, la posibilidad de pertenecer. Pero en la ciudad de Querétaro, en un departamento pequeño, Patricia Sandoval se miraba al espejo con el vestido de novia aún puesto, preguntándose si aún había tiempo de recuperar lo que había perdido, o si algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Patricia no durmió esa noche. Se quedó sentada en el pequeño sofá del departamento de su padre, todavía con el vestido de novia puesto, mirando las paredes desnudas de ese lugar que había jurado nunca volver a pisar. Don Armando había intentado hablarle, pero ella permanecía en un estado de shock casi catatónico, reproduciendo una y otra vez el momento en que sus hijos la miraron con esa mezcla de esperanza y decepción. Cuando el sol comenzó a asomar por la ventana, finalmente habló. Papá, necesito verlos. Necesito explicarles. Don Armando, que había dormitado en un sillón, abrió los ojos. Explicarles que, Patricia, que los abandonaste porque era más fácil fingir que no existían. Que durante 8 años construiste una vida de lujo, mientras ellos crecían en la pobreza. No fue así. Patricia se quebró nuevamente. Yo pensaba en ellos todos los días, cada cumpleaños, cada Navidad. Me preguntaba si estarían bien, si me recordarían, sí, pero nunca hiciste nada al respecto. Interrumpió su padre con dureza. Pensar no es lo mismo que actuar. Sentir culpa no es lo mismo que hacer lo correcto. Patricia se quitó finalmente el vestido de novia, quedando en ropa interior, vulnerable expuesta. ¿Crees que pueda recuperarlos? ¿Que me den una oportunidad de ser su madre? Don Armando suspiró profundamente. Honestamente, mi hijita, no lo sé, pero sé que sí vas a intentarlo. Tiene que ser por ellos, no por tu culpa. No por tu necesidad de redención, sino porque genuinamente quieres darles lo que les robaste durante 8 años. Fenci Panama Caja Fentas. En la hacienda Los Rosales, la vida tomaba un ritmo inesperado. Rodrigo había contactado a su abogada, licenciada Mónica Herrera, quien llegó al mediodía con un maletín lleno de documentos y una expresión entre sorprendida y conmovida. Rodrigo dijo mientras revisaba las actas de nacimiento de los gemelos. Esto es complejo. Patricia es su madre biológica. Tiene derechos legales sobre ellos, independientemente de que los haya abandonado. Aunque los dejara en un albergue, el abandono tiene que probarse legalmente y ella podría argumentar que estaban al cuidado de su tía no abandonados. La licenciada se quitó los lentes. Si Patricia decide pelear por la custodia, tiene probabilidades de ganar. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esos niños no pueden volver con ella. ¿Viste lo que pasó ayer? Los negó. Los rechazó frente a todo el mundo. Lo sé, pero el sistema legal favorece la reunificación familiar. A menos que Patricia renuncie voluntariamente a sus derechos parentales o que consigamos que un juez determine que ella es una madre no apta. Entonces, consigamos eso. Mónica negó con la cabeza. No es tan simple. Necesitaríamos evidencia de abuso, negligencia continua, peligro para los menores. Y francamente, Rodrigo, aunque lo que hizo fue moralmente reprobable, legalmente, ella podría alegar que estaban al cuidado de un familiar y que ella estaba trabajando para estabilizarse. 8 años, Mónica. 8 años sin una llamada, sin una visita, sin un peso de manutención. Lo sé y eso puede ayudar, pero necesitamos que los niños testifiquen. Necesitamos documentación del albergue. Necesitamos construir un caso sólido. Hizo una pausa. ¿Estás seguro de esto? De asumir la responsabilidad de 2 niños que no son tuyos.
¿Que traen un bagaje emocional enorme cuya madre podría aparecer en cualquier momento? Rodrigo miró hacia el jardín, donde Mateo jugaba fútbol con Diego y Sofía leía un libro junto a Valeria, completamente seguro. De esa tarde, mientras Carmen preparaba limonada en la cocina, sonó el timbre de la entrada principal. El mayordomo, don Esteban, fue a abrir y regresó con expresión incómoda. Don Rodrigo, la señorita Patricia está en la puerta, solicita hablar con usted. El silencio que cayó sobre la hacienda fue absoluto. Rodrigo apretó los puños. Dile que no hay nada de qué hablar, señor. Ella dice que viene a ver a sus hijos. Mateo y Sofía, que habían escuchado todo, se tensaron inmediatamente. Sofía se aferró al brazo de Carmen. Mateo retrocedió instintivamente hacia Rodrigo. No queremos verla, susurró Mateo, por favor. Pero Rodrigo sabía que esto era inevitable. Tarde o temprano tendría que haber una conversación. Solo esperaba poder controlar cómo se desarrollaría. Que pase, dijo finalmente, pero que espere en la sala de visitas. Los niños decidirán si quieren hablar con ella o no. Patricia entró minutos después, sin maquillaje, con jeans y una blusa sencilla. El cabello recogido en una cola de caballo despeinada parecía una versión fantasmal de la novia radiante del día anterior. Traía los ojos hinchados de tanto llorar. Rodrigo la esperaba en la sala, de pie, brazos cruzados como juez silencioso. Patricia, Rodrigo, yo. Su voz se quebró inmediatamente. Gracias por recibirme. Sé que no merezco. No mereces nada, interrumpió él con frialdad que cortaba. Pero esto no es sobre ti, es sobre esos niños. ¿Qué quieres? Quiero verlos, hablar con ellos, explicarles que los borraste de tu vida porque era conveniente, que ibas a casarte conmigo, sin mencionar jamás que tenías 2 hijos. Patricia sollozó. Yo estaba asustada. Tenía 27 años. Estaba sola, sin dinero. Cuando nacieron, algo dentro de mí se rompió. No podía mirarlos sin sentir que los estaba condenando a una vida de miseria. Mi tía se ofreció a cuidarlos mientras yo me recuperaba económicamente. Y nunca volviste, completó Rodrigo. 8 años, Patricia. Ellos vivieron 8 años, creyendo que no valían suficiente como para que su madre los buscara. Lo sé, Patricia cayó de rodillas. Lo sé y me destruye, pero necesito que sepan que los amé, que siempre los amé. Quedarlos con mi tía fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Mentira. La voz provino de la puerta. Mateo estaba ahí con Carmen y Sofía detrás. Si realmente nos amaras, habrías regresado. Tía Esperanza te esperó, nosotros te esperamos y tú elegiste olvidarnos. Patricia se puso de pie tambaleándose, extendiendo las manos hacia sus hijos. Mateo, Sofía, mis bebés. No somos tus bebés. Sofía habló con una firmeza que sorprendió a todos. Tus bebés tenían 4 meses. Nosotros tenemos 8 años. Somos personas diferentes, personas que crecieron sin ti. Por favor, Patricia cayó de rodillas nuevamente. Déjenme ser su madre ahora, déjenme compensar el tiempo perdido. Puedo cambiar, puedo ser lo que necesitan. Mateo negó con la cabeza. ¿Sabes lo que necesitábamos? Necesitábamos una madre que nos llevara a nuestro primer día de escuela. Que nos curara cuando estábamos enfermos, que nos leyera cuentos antes de dormir, que nos dijera que éramos importantes. Su voz se quebró, pero eso ya pasó. Ese tiempo ya se fue y no puedes recuperarlo llorando. Patricia extendió sus brazos desesperada. Entonces, déjenme darles el futuro. Déjenme darles todo lo que no tuve antes. Una casa, educación, viajes, todo. Ya tenemos eso, interrumpió Sofía mirando a Rodrigo. Don Rodrigo nos ofreció un hogar, una familia, algo real, no promesas vacías de alguien que ya nos falló 2 veces. El rostro de Patricia se descompuso. 2 veces. Ayer, dijo Mateo con frialdad, cuando nos negaste frente a todos, cuando dijiste que no nos conocías. Esa fue la segunda vez que nos abandonaste. Rodrigo intervino, voz firme. Patricia, voy a iniciar trámites para convertirme en tutor legal de Mateo y Sofía. Puedes pelear esto en los tribunales si quieres, pero te advierto, estos niños ya sufrieron suficiente. Si realmente los amas, deja que tengan la estabilidad que merecen. No puedes quitarme a mis hijos, tú ya te los quitaste sola. Respondió Rodrigo hace 8 años. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que dejaste tirados. Patricia miró a sus hijos una última vez. En sus ojos color miel vio su propio reflejo, pero también vio la frialdad de 2 personas que habían aprendido a vivir sin ella y comprendió con una claridad devastadora que no puedes recuperar lo que voluntariamente destruiste. Los amo, susurró. Siempre los he amado. El amor sin acciones es solo palabras, dijo Carmen hablando por primera vez. Y las palabras no crían niños. Patricia se levantó lentamente derrotada, caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento como esperando que alguien la detuviera. Nadie lo hizo. Y cuando salió de la hacienda Los Rosales, supo que había cerrado una puerta que nunca volvería a abrirse.
Afuera, don Armando la esperaba en su viejo coche. La abrazó mientras ella lloraba, pero ambos sabían la verdad: algunas cosas, una vez rotas, no tienen reparación posible. 3 semanas habían pasado desde la boda cancelada. La hacienda Los Rosales había recuperado su paz habitual, pero ahora con 2 habitantes más, Mateo y Sofía, se habían instalado en las habitaciones del ala este, que Rodrigo había hecho remodelar completamente: paredes pintadas de azul cielo y rosa pastel, libreros nuevos, escritorios para hacer tarea. Pero más importante, fotos enmarcadas de ellos con tía Esperanza, honrando la memoria de la única persona que los había amado incondicionalmente. Carmen había aceptado la oferta de Rodrigo de convertirse en la encargada del cuidado de los niños. Ya no era solo la limpiadora, ahora era algo entre niñera, tutora y la figura materna que Mateo y Sofía necesitaban mientras procesaban su trauma. Su salario se había triplicado, pero más importante, había encontrado un propósito que iba más allá de doblar servilletas y pulir copas. Una mañana de julio, Rodrigo reunió a los 4 niños en su estudio. Diego y Valeria ya sabían de qué se trataba. Mateo y Sofía no. Los mandé llamar porque necesito hablar de algo importante, comenzó Rodrigo sentándose en el borde de su escritorio. La licenciada Herrera ha estado trabajando en los papeles de tutela. Patricia no ha firmado la renuncia voluntaria de sus derechos parentales, pero tampoco ha peleado legalmente por ustedes. Mateo apretó los puños. ¿Significa que podría aparecer en cualquier momento y llevarnos? No tan fácil. Hemos documentado el abandono. El albergue Casa de la Esperanza entregó todos los registros. Sor Catalina testificará que ustedes llegaron sin recursos, sin adulto responsable, y que nadie los buscó durante las 3 semanas que estuvieron allí. Rodrigo hizo una pausa, pero hay algo más, algo que quiero proponerles, y necesito que lo piensen bien. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? Rodrigo buscó las palabras correctas. Yo no puedo reemplazar a su madre. No voy a intentarlo. Ustedes tuvieron una madre que los abandonó y una tía que los amó. Esas son sus verdades, pero si puedo ofrecerles algo diferente: ser su padre adoptivo. El silencio cayó como manto pesado. Diego y Valeria sonrieron. Carmen se llevó las manos al pecho. Mateo y Sofía se miraron entre sí, procesando. Padre adoptivo, repitió Mateo. Como para siempre, confirmó Rodrigo. Si ustedes quieren, no hay presión. Podemos mantener la tutela temporal si prefieren, pero si están listos, si sienten que este puede ser su hogar permanente, me encantaría ser su papá. Sofía comenzó a llorar. Mateo intentó mantenerse fuerte, pero su labio temblaba. Nadie nunca nos ha querido así, susurró Sofía, excepto tía Esperanza. Y yo quiero honrar lo que ella comenzó, dijo Rodrigo. Ella les dio amor cuando nadie más lo hizo. Yo quiero continuar ese legado, no para reemplazarla, sino para asegurarme de que su sacrificio no fue en vano. Diego se acercó a Mateo. Yo voté que sí, solo para que sepas. Siempre quise un hermano varón que fuera bueno en el fútbol. Valeria abrazó a Sofía y yo siempre quise una hermana que leyera tanto como yo. Ya somos familia, solo falta que sea oficial. Mateo miró a Rodrigo directamente a los ojos. ¿Y si somos difíciles y si tenemos pesadillas y si a veces nos portamos mal porque estamos enojados con el mundo? Entonces serán exactamente como cualquier otro niño, respondió Rodrigo con una sonrisa. Yo seré exactamente como cualquier otro padre, imperfecto, aprendiendo sobre la marcha, pero comprometido para siempre. Sofía se soltó del abrazo de Valeria y corrió hacia Rodrigo abrazándolo con fuerza. Mateo dudó solo un segundo antes de hacer lo mismo, y Rodrigo los envolvió con sus brazos, sintiendo que, por primera vez en 3 años, desde la muerte de Lora, su corazón volvía a estar completo. Atové una fis. Mientras tanto, en un pequeño departamento del centro de Querétaro, Patricia Sandoval miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa. Había perdido su trabajo de ejecutiva. La noticia de la boda cancelada y el escándalo de los hijos abandonados había circulado rápidamente en los círculos empresariales. Su reputación estaba destruida, su cuenta bancaria casi vacía y su conciencia destrozada. Don Armando entró con 2 tazas de café. Encontré un trabajo para ti en la tintorería donde trabajaba tu tía Esperanza. Necesitan a alguien en el turno de la tarde. Patricia lo miró con lágrimas. Una tintorería igual que mi tía. Es como si el universo me estuviera castigando, haciéndome vivir la vida que ella vivió mientras criaba a mis hijos. No es castigo, corrigió su padre. Es justicia poética. Esperanza trabajó ahí 12 años para darle a tus hijos lo que necesitaban. Ahora tú trabajarás ahí para aprender lo que es el sacrificio real. Patricia tomó la taza con manos temblorosas. Los vi ayer, a Mateo y Sofía. Salían de una heladería con Rodrigo y sus otros hijos. Estaban riendo. Sofía tenía un vestido nuevo. Mateo traía tenis de marca. Se veían felices. ¿Y tú qué hiciste? Me escondí, admitió con vergüenza. Me escondí detrás de un coche para que no me vieran, porque supe que, si me veían, se interrumpía ese momento de felicidad.
Solo sería el recordatorio de todo lo que les hice. Don Armando suspiró. Petriche, necesito decirte algo duro, algo que debí decirte hace 8 años, pero no tuve el valor. La miró fijamente. Tú tomaste la decisión de abandonar a esos niños y ahora tienes que vivir con las consecuencias. No puedes recuperarlos, no puedes borrar el pasado. Lo único que puedes hacer es convertirte en una mejor persona para que si algún día ellos deciden buscarte, encuentren a alguien que valga la pena conocer. Y si nunca me buscan, entonces vivirás con ese vacío. Igual que ellos vivieron con el vacío de no tener madre durante 8 años. Puso una mano sobre su hombro. Pero quizás, solo quizás si trabajas en ti misma, si te conviertes en la mujer que debiste ser desde el principio, ese vacío se llene con otra cosa, redención. De regreso en la hacienda, la licenciada Mónica Herrera llegó esa tarde con noticias. Rodrigo, tenemos movimiento. Petriche no firmó la renuncia voluntaria, pero su abogado me contactó. Ella está dispuesta a no pelear la adopción con una condición. ¿Cuál? Que le permitas ver a los niños 2 veces al año supervisadas, solo 2 horas cada vez en sus cumpleaños. Rodrigo frunció el ceño. ¿Y por qué haría eso después de todo lo que les hizo? Porque legalmente, Rodrigo, si ella pelea esto, tiene probabilidades de al menos conseguir visitas regulares. Un juez podría ordenar régimen de convivencia. Ella está ofreciendo menos de lo que podría conseguir. Mónica se quitó los lentes. Creo que, genuinamente está tratando de hacer lo correcto, o al menos lo menos dañino. Rodrigo llamó a Mateo y Sofía a su estudio. Les explicó la situación con honestidad brutal. Ambos escucharon en silencio. ¿Qué quieren ustedes? Preguntó finalmente. Esta es su decisión. Mateo y Sofía se miraron. Esa comunicación silenciosa que solo tienen los gemelos. Finalmente, Sofía habló 2 veces al año, en nuestros cumpleaños, 2 horas con Carmen presente. ¿Están seguros? No, admitió Mateo. Pero tía Esperanza siempre decía que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo, para que puedas soltar el peso del odio. Miró a Rodrigo. No la perdonamos. Todavía no, pero tampoco queremos odiarla para siempre. Así que 2 veces al año para ver si algún día puede convertirse en algo más que la mujer que nos abandonó. Rodrigo los abrazó orgulloso de la madurez que mostraban esos niños que habían sufrido demasiado. Entonces así será. Y 3 meses después, en septiembre, frente a un juez en el Tribunal Superior de Querétaro, Rodrigo Valenzuela adoptó oficialmente a Mateo y Sofía. Sus nombres completos ahora eran Mateo Sandoval Valenzuela y Sofía Sandoval Valenzuela. Tenían una familia, tenían un hogar, tenían un futuro. Petriche no asistió a la audiencia, pero envió una carta que Rodrigo guardó para cuando los gemelos fueran mayores y pudieran decidir si querían leerla o no. Marzo llegó con esa luz dorada, característica de la primavera en Querétaro. Los jacarandas florecían en tonos violetas por toda la ciudad y en la hacienda Los Rosales se preparaba una celebración que tenía un significado más profundo que cualquier fiesta común. El 9º cumpleaños de Mateo y Sofía, el primero que celebrarían como parte oficial de la familia Valenzuela. Pero también era el cumpleaños marcado en el acuerdo. El día en que Patricia podría verlos. Carmen notó que Mateo apenas había tocado su desayuno esa mañana nervioso, mijo. Mateo movió los huevos revueltos en su plato sin comerlos. ¿Qué le digo? Después de 8 meses sin verla. ¿Qué le digo? No tienes que decirle nada que no quieras, respondió Carmen. Ella es quien tiene que hablar, quien tiene que demostrar que. Estos 8 meses hizo algo más que sentir lástima por sí misma. Sofía bajó las escaleras con el vestido nuevo que Valeria le había ayudado a escoger, color azul cielo, con flores bordadas. Se había cortado el cabello y ahora le llegaba a los hombros. Ya no era la niña despeinada y asustada que había llegado a la hacienda 8 meses atrás. Era una niña que iba a una escuela privada, que tenía amigas, que había aprendido a tocar el piano, que sonreía sin miedo. ¿Creen que haya cambiado?, preguntó Sofía. Mamá, Rodrigo, que preparaba café, se giró. No lo sé, princesa, pero recuerden, ustedes no tienen que perdonarla, no tienen que darle nada. Esta visita es un privilegio que ella tiene que ganarse, no un derecho. ¿Y si llora?, preguntó Mateo. Y si nos pide que volvamos con ella, entonces le recordaremos los términos del acuerdo. Intervino doña Mercedes entrando al comedor. 2 horas supervisadas, sin promesas, sin manipulación emocional, y si se pasa de la raya, se va inmediatamente. Diego y Valeria entraron corriendo, cargando una pila de regalos envueltos. ¡Feliz cumpleaños!, gritaron al unísono y por un momento la tensión se rompió. Los gemelos abrieron regalos. Videojuegos, libros, ropa, una bicicleta nueva para cada uno. Rodrigo les entregó el suyo al final. 2 cartas enmarcadas. Ábrelas, dijo con sonrisa suave. Mateo leyó la suya primero, voz temblorosa. Mateo Sandoval Valenzuela, por medio de la presente, se te otorga oficialmente una beca completa en el Colegio Americano de Querétaro, con todos los gastos cubiertos hasta tu graduación universitaria. Firmado Fundación Laura Valenzuela.
Sofía leyó la suya, lágrimas brotando inmediatamente. Sofía Sandoval Valenzuela, por medio de la presente CETE, otorga oficialmente una beca completa en el Colegio Americano de Querétaro con todos los gastos cubiertos hasta tu graduación universitaria. Firmado Fundación Laura Valenzuela. La fundación, que creé en honor a mi esposa, explicó Rodrigo, se dedica a ayudar a niños sin recursos. Ustedes son sus primeros beneficiarios oficiales, porque Laura siempre creyó que la educación era la única herencia que nadie te puede quitar. Ambos gemelos se lanzaron a abrazar a Rodrigo llorando de gratitud, de alivio, de amor. Por primera vez en sus vidas, alguien estaba invirtiendo en su futuro, no solo en su presente, sino en las personas que se convertirían. A las 3:00 p.m. en punto, el timbre de la entrada principal sonó. Don Esteban, el mayordomo, fue a abrir y ahí estaba Patricia, pero no la Patricia de la boda. Esta Patricia llevaba el cabello recogido en una simple trenza, jeans limpios pero viejos, una blusa de algodón sencilla, sin maquillaje, sin joyas, excepto un reloj barato, y en sus manos 2 cajas envueltas en papel periódico porque era lo único que podía pagar. Carmen salió a recibirla como acordado. La estudió en silencio antes de hablar. 2 horas. Empieza ahora. Patricia asintió, manos temblando. La sala de visitas había sido preparada específicamente para este encuentro. Nada ostentoso, solo un sofá, 2 sillas, una mesa con agua y galletas. Mateo y Sofía ya estaban ahí sentados muy juntos, agarrados de las manos. Patricia entró y se detuvo en seco al verlos. Los cambios eran evidentes, más altos, más sanos. Mateo había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas. Sofía tenía brillo en el cabello, producto de buena alimentación y cuidado. «Hola», susurró Patricia, voz quebrándose inmediatamente. «Hola», respondieron los gemelos al unísono, pero sin emoción. Patricia se sentó lentamente en la silla frente a ellos, dejando los regalos sobre la mesa. «Feliz cumpleaños, 9 años. No puedo creer que tengan 9 años». Silencio. «Yo traje esto para ustedes. No es mucho. No puedo comprar cosas caras ahora, pero son significativos». Mateo tomó su caja sin abrir. Sofía hizo lo mismo. «No van a abrirlos después», dijo Mateo con frialdad. «Nos dijeron que tienes 2 horas. ¿Qué quieres decirnos?» Patricia se limpió las lágrimas que ya corrían por sus mejillas. «Quiero decirles que estos 8 meses han sido los más difíciles de mi vida. Perdí mi trabajo, perdí mi departamento bonito, perdí todo lo que había construido y al principio pensé que era injusto, que el universo me estaba castigando demasiado duro». Hizo una pausa. «Pero entonces comencé a trabajar en la tintorería donde trabajaba su tía Esperanza». Sofía levantó la mirada bruscamente. «En la tintorería de tía», Patricia asintió. «La dueña, doña Remedios, me reconoció. Me dijo, tú eres la sobrina de Esperanza, la que dejó a sus bebés. Y yo esperaba que me corriera, pero en lugar de eso me contrató. Me dijo, si Esperanza pudo criar a esos niños con este salario, tú puedes aprender humildad con él». «¿Y qué aprendiste?», preguntó Mateo, aún escéptico. «Aprendí que tu tía lavaba ropa 12 horas al día para poder comprarle zapatos. Aprendí que se saltaba comidas para que ustedes comieran. Aprendí que pidió prestado dinero que nunca pudo pagar para llevarlos al doctor cuando tuvieron neumonía a los 5 años. Patricia osaba. Ahora aprendí que yo abandoné a mis hijos con una mujer que les dio todo lo que yo creía que no podía darles. Pero lo que realmente no podía darles era yo misma, y eso no tenía nada que ver con dinero». Carmen, parada en la esquina de la sala, sintió un nudo en la garganta. Esta Patricia era diferente, quebrada, humilde, real. «¿Por qué nunca volviste?», preguntó Sofía, voz pequeña. «Tía nos decía que volvías pronto. Cada cumpleaños decía, quizás este año, pero nunca llegaste». Patricia se cubrió el rostro. «Porque soy una cobarde. Porque cada año que pasaba la culpa crecía y en lugar de enfrentarla la enterraba. Me inventé una vida nueva. Una Patricia sin hijos, sin pasado pobre, sin errores. Bajo las manos». Pero esa Patricia era una mentira y las mentiras siempre salen a la luz. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo. «Ahora que perdiste todo, ¿vienes a buscarnos porque nos necesitas?». «No», respondió Patricia con firmeza sorprendente. «Vengo porque ustedes merecen escuchar la verdad, no para que me perdonen, no para que vuelvan conmigo, sino para que sepan que lo que hice no tuvo nada que ver con su valor. Ustedes siempre fueron suficientes. Yo fui la que no fue suficiente». Sofía comenzó a llorar. Mateo apretó su mano más fuerte. «Trajimos algo también», dijo Sofía de repente. «Para ti», le entregó un sobre. Patricia lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Mateo y Sofía con tía Esperanza, tomada días antes de que ella muriera. Detrás escrito con la letra infantil de Sofía: «Esta es la mujer que nos crió, la que nos amó, la que se quedó».
Queremos que la conozcas, aunque sea tarde. Patricia abrazó la fotografía contra su pecho, llorando sin control. Y en ese momento, sin planear, sin forzarlo, Sofía se levantó y abrazó a su madre. No fue un abrazo de perdón, fue un abrazo de reconocimiento. Eres mi madre biológica. Me lastimaste, pero eres humana. Mateo dudó, pero finalmente se unió al abrazo. Carmen activó el cronómetro. 2 horas habían comenzado y quizás, solo quizás estaban viendo el primer paso de un camino larguísimo hacia algo que se parecía a la sanación. Las 2 horas pasaron más rápido de lo que nadie esperaba. Patricia les contó sobre su vida en la tintorería, como doña Remedios le había enseñado el mismo trabajo que su tía Esperanza hacía. Les mostró sus manos, ahora ásperas y agrietadas por el detergente industrial. Les habló de las compañeras de trabajo que le contaban historias sobre Esperanza, cómo cantaba mientras planchaba, como siempre tenía caramelos en el bolsillo para los niños del barrio, como jamás se quejaba de su carga. Había una mujer, doña Chelo, que trabajó con su tía durante 10 años, contó Patricia. Me dijo algo que me partió el alma. Me dijo, Esperanza nunca habló mal de ti. Cuando le preguntábamos por qué criaba a los hijos de su sobrina, solo decía, Patricia está construyendo un futuro mejor para dárselos. Yo solo los cuido. Mientras tanto, Patricia se quebró. Ella creyó en mí hasta el final y yo la defraudé. Sofía limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano. Tía siempre decía que las personas buenas ven bondad en otros, aunque no exista. Pero existía. Interrumpió Mateo, sorprendiendo a todos. En ti existía, solo que la enterraste, bajo el miedo y la vergüenza. Patricia levantó la mirada hacia su hijo, asombrada de la profundidad en esas palabras dichas por un niño de 9 años. Cuando las 2 horas terminaron, Patricia se puso de pie lentamente. Antes de irse, les entregó los regalos envueltos en papel periódico. Ahora sí, dijo, ábralos cuando yo me haya ido, por favor. Carmen la acompañó a la puerta. Antes de salir, Patricia se giró. Gracias por cuidarlos, por amarlos cuando yo no pude. Carmen asintió sin sonreír. No lo hice por ti, lo hice por ellos. Cuando Patricia se fue, Mateo y Sofía abrieron los regalos en presencia de Rodrigo, Carmen y doña Mercedes. La caja de Mateo contenía un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Eran fotos que Patricia había conservado todos estos años, pero nunca les había mostrado. Fotos de ella embarazada en el hospital con los bebés recién nacidos, amamantándolos, mirándolos con amor genuino en esos primeros 4 meses antes de dejarlos. Y al final del álbum, una carta escrita en las últimas semanas, Mateo. Estos son los 4 meses que pasamos juntos. No puedo recuperar los 8 años que perdí, pero quiero que sepas que existieron, que te cargué, que te amé, que canté para ti y que mi error no fue dejarte de amar. Fue creer que amor sin recursos no era suficiente. Tu tía Esperanza me demostró que me equivoqué. El amor siempre es suficiente. Perdóname por tardar 8 años en entenderlo, mamá. La caja de Sofía contenía algo diferente, un diario. Las páginas amarillentas revelaban que Patricia había escrito en él durante todos estos años. Entradas fechadas en cada cumpleaños de los gemelos. 18 de marzo de 2017. Primer cumpleaños. Esperanza me envió una foto. Están enormes, hermosos. Quise ir, pero no tuve valor. Soy una cobarde. 18 de marzo de 2019. Tercer cumpleaños. Les compré regalos, pero no me atreví a enviarlos. ¿Qué derecho tengo? 18 de marzo de 2022, sexto cumpleaños. Los vi de lejos en el parque. Mateo jugaba fútbol. Sofía leía bajo un árbol. Me escondí detrás de una banca y lloré durante 1 hora, página tras página, de una madre que pensó en ellos, que los observó a la distancia, pero que nunca tuvo el valor de acercarse. Era devastador y revelador al mismo tiempo. Sofía cerró el diario llorando. Nos vio durante años, pero nunca se acercó. Rodrigo se arrodilló frente a ella. Porque el miedo es más poderoso que el amor cuando lo dejas crecer sin control. Tu mamá amaba su idea de ustedes, pero le aterraba la realidad de ser madre. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. Ahora ya no tiene miedo. Ahora ya no tiene nada que perder, respondió doña Mercedes. Y paradójicamente eso la hace más valiente. La pobreza le quitó el orgullo que la mantenía alejada. 6 meses después, en septiembre, llegó el segundo encuentro programado, el cumpleaños de Rodrigo y la celebración del primer año de adopción oficial. Patricia había solicitado asistir, aunque no era uno de los días acordados. Rodrigo consultó con los gemelos. ¿Quieren que venga? Mateo y Sofía se miraron. Esa comunicación silenciosa entre gemelos. Sí, dijeron al unísono, pero no como invitada especial, como alguien más. Y así fue. Patricia llegó con un pastel sencillo que había horneado ella misma en la cocina diminuta del cuarto que rentaba. No fue el centro de atención, no hubo grandes momentos emotivos. Simplemente estuvo ahí observando cómo sus hijos reían con sus hermanos adoptivos, como Rodrigo le revolvía el cabello con cariño paternal.
Como Carmen les servía más pastel cuando creían que nadie los veía repetir. En un momento, Sofía se acercó a ella. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Patricia se tensó. Era la primera vez que Sofía la llamaba mamá directamente. «Claro, mi amor, ¿eres feliz ahora? Sin el dinero, sin las cosas bonitas». Patricia pensó cuidadosamente su respuesta. «No soy feliz, pero estoy en paz. Y aprendí que la paz es más valiosa que la felicidad. La felicidad viene y va. La paz la construyes con decisiones correctas, aunque duelan». Sofía sintió procesando. Don Rodrigo dice que el verdadero amor es quedarse cuando es difícil, no solo cuando es fácil. Tu papá Rodrigo es muy sabio. Sofía notó el término. Tu papá Rodrigo. No, Rodrigo. No, ese hombre. Patricia estaba reconociendo su lugar y eso significaba más que cualquier disculpa florede. Más tarde esa noche, cuando los niños ya dormían, Rodrigo y Patricia tuvieron su primera conversación real a solas. Se sentaron en la terraza de la hacienda, bajo las estrellas. «Gracias», dijo Patricia, «por darles lo que yo no pude». «No lo hice por ti», respondió Rodrigo. «Lo hice por ellos, pero también me salvaron a mí». Después de la hora pensé que nunca volvería a sentir que mi vida tenía propósito más allá del trabajo. Mateo y Sofía me recordaron que la familia no es solo sangre, es elección. ¿Los amas?, preguntó Patricia, voz temblorosa como si fueran míos desde siempre. Patricia sintió lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Entonces hice algo bien, aunque fuera sin querer, los puse en tu camino». «No», corrigió Rodrigo con firmeza. «Carmen los puso en mi camino, una limpiadora que tuvo más valor moral que todos nosotros juntos. Ella es la heroína de esta historia. No tú, no yo, ella». Patricia aceptó esa verdad. «¿Puedo pedirte un favor?» «Depende. Cuando crezcan, cuando sean adultos y puedan decidir por sí mismos, les dirás que siempre los amé, que mi error fue no saber cómo amar correctamente». Rodrigo la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No, eso se lo dirás tú misma, si te quedas en sus vidas, si apareces en cada visita programada, si demuestras con acciones, no con palabras, que esta vez y te vas a quedar. Entonces, cuando sean adultos, no necesitarán que nadie les diga nada. Lo sabrán». Patricia comprendió. El perdón no se rogaba, se ganaba un día a la vez, una visita a la vez, un pastel horneado con manos ásperas a la vez. Y quizás en unos años cuando Mateo y Sofía fueran lo suficientemente maduros para entender que las personas son complicadas y que los errores no definen completamente a nadie, podrían construir algo nuevo. No la relación madre-hijos que perdieron, pero sí algo honesto, algo real, algo que se pareciera al perdón. 5 años después, marzo de 2029. Mateo y Sofía Sandoval Valenzuela tenían ahora 14 años. La hacienda Los Rosales se preparaba para una celebración que se había convertido en tradición, el cumpleaños número 14 de los gemelos, que marcaba también 5 años desde aquel día devastador y redentor de la boda cancelada. Mateo ya no era ese niño delgado y asustado, ahora medía casi 1,75, capitán del equipo de fútbol de su escuela, con calificaciones impecables y una beca Izada para la universidad que eligiera. Sofía había florecido en una joven brillante, presidenta del club de debate, con un talento especial para la escritura que había ganado 3 concursos nacionales de literatura juvenil. Pero más importante que sus logros académicos, eran felices, genuinamente felices. La fiesta de ese año era especial por otra razón. Diego acababa de regresar de su primer año en la Universidad de Boston. Valeria había sido aceptada en un programa de intercambio en Francia. La familia Valenzuela al completo reunida por primera vez en meses. Carmen, ahora de 53 años, supervisaba los preparativos con la misma dedicación de siempre, aunque su título oficial era directora de Asuntos Domésticos de la Hacienda Los Rosales. Todos sabían la verdad. Era el corazón de esa familia. Rodrigo había establecido un fondo universitario completo para sus 3 hijos biológicos como agradecimiento por el acto de valor que cambió todas sus vidas. ¿Todo listo, Carmen?, preguntó Rodrigo entrando a la cocina. «Todo perfecto, don Rodrigo, aunque ya le he dicho 1000 veces que me diga solo Rodrigo. Y yo le he dicho 1000 veces que usted es familia. Pero ambos somos tercos». Sonrieron. Esa familiaridad cómoda de 5 años de respeto mutuo. El timbre sonó a las 3 de la tarde. Puntual como siempre. Don Esteban abrió la puerta. Patricia Sandoval entró, pero esta Patricia era irreconocible comparada con aquella novia desesperada de hace 5 años. Su cabello, ahora con algunas canas naturales, recogido sencillamente, vestía un conjunto modesto, pero digno, y en sus manos, como cada año, traía 2 regalos envueltos con papel que ella misma decoraba. Pero había algo más. Un hombre de unos 40 años la acompañaba. Alto, de rasgos amables, con una sonrisa tímida. Mateo y Sofía bajaron las escaleras corriendo. Ya no había tensión en estos encuentros. Ya no había dolor crudo. Había algo más complejo, un afecto cauteloso construido milímetro a milímetro durante 5 años de visitas consistentes. «Mamá, Patty», gritó Sofía usando el apodo que habían acordado 3 años atrás. No, mamá secas, porque ese lugar estaba ocupado por el recuerdo de tía Esperanza y la presencia cotidiana de Carmen.
pero mamá Patty reconocía el vínculo biológico sin exigir más de lo que podía dar. Patricia las abrazó ya sin lágrimas dramáticas, solo amor silencioso. Feliz cumpleaños, mis niños, se giró hacia el hombre. Quiero presentarles a alguien. Él es Javier, trabajamos juntos en la tintorería. Llevamos 6 meses conociéndonos. Mateo extendió la mano evaluando. En 5 años había aprendido a proteger su corazón, pero también a dar oportunidades. Mucho gusto, señor Javier. El gusto es mío, respondió Javier con genuina humildad. Tu mamá habla de ustedes todo el tiempo. Estaba nervioso de conocerlos. ¿Por qué nervioso?, preguntó Sofía curiosa. Porque ustedes son lo más importante en su vida y yo, bueno, espero poder ser parte de ella sin quitarles espacio a ustedes. Rodrigo observaba desde la puerta. Había investigado discretamente a Javier, mecánico automotriz, viudo hace 2 años, 2 hijas adolescentes, reputación impecable. No era rico, no era poderoso, era un hombre trabajador y decente, exactamente lo que Patricia necesitaba, anti-Chenadis. La celebración transcurrió con esa alegría genuina que solo las familias sanadas pueden tener. Diego contaba historias hilarantes de la universidad. Valeria practicaba su francés con todos. Doña Mercedes, ahora de 67 años, pero aún regia como siempre, presidía la mesa con orgullo de matriarca. En un momento, Rodrigo se puso de pie para dar un brindis. Hace 5 años este día iba a ser mi boda. Iba a casarme con alguien que resultó no ser quien yo creía. Miró a Patricia sin rencor, y pensé que sería el peor día de mi vida. Patricia bajó la mirada, pero Javier tomó su mano en apoyo silencioso. Pero resultó ser el día más importante. Porque ese día aprendí que la familia no es un documento legal, no es sangre compartida, es la decisión diaria de quedarse, de amar, de construir juntos. Levantó su copa por Mateo y Sofía, que me enseñaron que mi corazón tenía espacio para más amor del que creía posible. Por Carmen, cuyo valor cambió el curso de 4 vidas. Por Diego y Valeria, que aceptaron a sus hermanos sin condiciones. Por mi madre, que me enseñó que la familia crece, no se divide. Y sí, miró a Patricia. Por Patricia, que tuvo el valor de aparecer cada 6 meses durante 5 años, aunque fuera doloroso, aunque fuera incómodo, demostrando que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Patricia solló, pero esta vez de gratitud, no de vergüenza. Mateo se puso de pie. También quiero decir algo. Su voz había cambiado. Ya no era infantil. Hace 5 años, Sofía y yo llegamos aquí buscando respuestas, buscando entender por qué no fuimos suficientes. Miró a su madre biológica y descubrimos que sí éramos suficientes. Siempre lo fuimos. Pero también descubrimos que a veces las personas buenas toman decisiones malas por miedo y que el miedo puede congelar tu vida durante años. Sofía continuó como si hubieran ensayado, pero no lo habían hecho. Simplemente los gemelos pensaban igual. Nosotros decidimos no dejar que tu miedo, mamá Patty, definiera nuestras vidas. Decidimos que podíamos tener 2 historias. La historia de los primeros 8 años, que fue dolorosa, y la historia de los últimos 5 años, que ha sido hermosa. Se giró hacia Rodrigo. Papá Rodrigo nos dio algo que vale más que cualquier herencia. Nos enseñó que la familia es una elección. Tú elegiste ser nuestro padre. Diego y Valeria eligieron ser nuestros hermanos. Carmen eligió amarnos. Abuela Mercedes eligió abrirnos su hogar. Y sí, mamá Patty, tú también elegiste. Tarde, pero elegiste. Y esa elección cuenta. No había un ojo seco en esa mesa. Carmen se levantó secándose las lágrimas con el delantal que insistía en usar, aunque ya no lo necesitaba. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, la contradijo Rodrigo. Hiciste lo que muy pocas personas tienen el valor de hacer. Interponerte entre un niño y la injusticia, sin importar las consecuencias. Ese día tú arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, todo por 2 niños que ni siquiera conocías. Carmen negó con la cabeza, modesta como siempre. Yo conocía la injusticia. Yo sé lo que es ser invisible, trabajar en un evento hermoso, pero no ser vista realmente por nadie. Y cuando vi a esos niños en las rejas, vi mi propia historia, la historia de todos los invisibles, y decidí que no iba a seguir siendo invisible, que iba a hacer ruido. Aunque ese ruido destruyera una boda. Mateo se acercó a ella y la abrazó fuertemente. Gracias por hacer ruido por nosotros. Toma. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Rodrigo encontró a Mateo y Sofía en el jardín trasero, en el mismo lugar donde hace 5 años habían esperado, asustados y solos, junto a las rejas. ¿En qué piensan?, preguntó sentándose entre ellos. ¿En qué día?, dijo Mateo, señalando las rejas. Estábamos del otro lado mirando hacia adentro, sintiendo que no pertenecíamos. Y ahora, continuó Sofía, estamos adentro mirando hacia afuera y sabemos exactamente dónde pertenecemos. Rodrigo los abrazó a ambos. Siempre pertenecieron.
Solo tomó tiempo que todos lo viéramos. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre Querétaro y en la hacienda Los Rosales, una familia construida con pedazos rotos pero unidos con amor incondicional, entendió la lección más importante. No importa cómo comience tu historia, importa quién elige quedarse para ayudarte a escribir los siguientes capítulos. Y a veces, solo a veces, las bodas canceladas son el comienzo de las familias más extraordinarias. Y tú que nos acompañaste en esta historia, desde el principio hasta este momento, queremos saber desde qué país nos escuchaste. Escríbelo en los comentarios. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo historias que tocan el corazón, que honran a los invisibles, que recuerdan que el amor verdadero no es perfecto, sino persistente. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Corazones Invisibles, porque todos merecemos escuchar historias donde los olvidados son recordados, donde los abandonados encuentran hogar y donde el amor, aunque llegue tarde, siempre tiene una oportunidad de redimirse. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, nunca es demasiado tarde para elegir ser valiente. Nunca es demasiado tarde para hacer ruido por quien no tiene voz. Hasta pronto y que sus corazones nunca sean invisibles.